Y en los últimos días, en las últimas semanas, hemos hablado bastante de salud mental. ¿Qué significa este concepto de dos palabras? ¿Por qué es tan importante trabajarlo? Pero, de todas maneras, queremos profundizar también en relación a la salud mental. ¿En qué momento debemos intervenir? ¿En qué momento estamos hablando de una incomodidad emocional? Algo que podríamos trabajarlo nosotros personalmente con el apoyo de la familia, o en qué momento ya está cruzando la línea y se está convirtiendo en un problema, en una dificultad psicológica, en una dificultad emocional, en donde tenemos que buscar la ayuda profesional. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Esas son las preguntas que vamos a estar resolviendo hoy en el programa. ¿Dónde, cuándo, en qué momento tenemos que trabajar sobre nuestra salud emocional? Vamos a estar conversando con el doctor Carlos Bromley, que es psiquiatra del Ministerio de Salud, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Franco. Encantado de estar en su programa para conversar de este tema tan importante que es la salud mental de todos nosotros. Doctor, qué gusto verlo nuevamente. Yo empezaría, estaba leyendo ahí dentro de los datos que nos daba el Ministerio de Salud, entre enero y mayo de este año, más de 66,000 llamadas a la línea 113, justamente en búsqueda de esta ayuda u orientación en temas emocionales, temas psicológicos. ¿Cuáles son los problemas, las dificultades emocionales que más llegan a consulta, que más llegan, que más buscan este soporte emocional en las líneas telefónicas, en el Ministerio de Salud? Sí, nosotros ya tenemos la data hasta noviembre de este año y estamos a esa fecha recibiendo 106,442 llamadas telefónicas. Es una cifra bastante alta. Bastante alta. ¿Y por qué llaman las personas? Las personas llaman en primer lugar por estrés. Estrés manifestado como que están intranquilos, están inquietos, tienen preocupaciones excesivas sobre diferentes temas que no los dejan realizar sus actividades normales. Refieren trastornos del sueño, trastornos del apetito y buscan ayuda sobre cómo mejor conducirse frente a esta situación. El segundo problema que encontramos en estas llamadas está relacionado a síntomas depresivos y ansiosos, que son ya síntomas que podrían avisorar la presencia de un trastorno mental, como la depresión y la ansiedad. Estos síntomas son relacionados con sentirse mal, sentirse tristes, abatidos, tener pensamientos pesimistas, no encontrar interés para realizar las actividades que cotidianamente realizan, y también siempre aparecen los trastornos del sueño y del apetito, sobre todo los trastornos del sueño. Ahora, doctor, usted mencionaba que en algunos casos son personas que podrían estar teniendo estos síntomas como indicadores, no podemos afirmarlo, pero como indicadores de algún trastorno o una dificultad, desorden mental. Esto quiere decir que uno no es que necesariamente solo puedo llamar porque tengo una dificultad, un trastorno mental. Puedo llamar por cualquier incomodidad o problema emocional, me imagino. Ciertamente es así. La línea 113, opción 5, es atendida por profesionales psicólogos. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Son profesionales altamente capacitados que reciben las llamadas y pueden, en primer lugar, brindar el soporte emocional necesario si es que una persona está en ese momento en crisis o expresa algún indicador de alarma, y también pueden brindar consejería sobre diferentes tipos de conflictos personales, con los hijos, con la pareja, con los padres, dificultades laborales, y por último orientan para que en caso de ser necesario estas personas acudan a atenderse con profesionales de salud mental en los 207 centros de salud mental comunitaria que el Ministerio de Salud tiene actualmente a nivel nacional.
Ok. Ahora, son 106.000 llamadas. Entiendo que esto es preocupante por la cantidad, pero también es un indicio de que las personas están siendo más conscientes de que es necesario trabajar sobre su salud mental. Hay una mayor conciencia en estos últimos 2 años que hemos vivido del virus COVID y de la pandemia. ¿Se ha generado una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud mental? Sí, este tema de la salud mental está cada vez más presente en los medios de comunicación y en las conversaciones cotidianas que se tienen con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, porque nuestro país ya ha ingresado al momento en el que este tema está bien visibilizado y cada vez hay menos dificultades, menos barreras para expresar lo que uno siente, lo que uno necesita mejorar. Entonces suele existir conversaciones entre familiares o entre amigos. Me siento mal, anoche no dormí, o ya tengo una semana sin dormir, tengo pesadillas, o mi hijo está muy intranquilo, cuando entra a clases virtuales se pone irritable, fastidiado, o quizás tengo un problema con mi pareja. Estar permanentemente al lado de ella en el hogar no está resultando como inicialmente se pensaba. Claro. Han aparecido conflictos de diferente tipo. Entonces, esto nos permite a nosotros recibir a estas personas para poderlas atender. Y además de la línea 113, acción 5, que ha mostrado un incremento de las llamadas, también hemos encontrado que en los servicios de atención de los centros de salud mental comunitaria se han incrementado las cifras. Las asistencias. A 26 de diciembre franco de este año hay 1.296.000 casos atendidos con diferentes problemas de salud mental. Es un número bastante... Y si esto le sumamos lo de la línea 113 y otras atenciones que se brindan en otros espacios de atención del Ministerio de Salud, vemos que sí, que cada vez más la población está accediendo a atenderse a los servicios de salud mental. Importante, doctor, lo que nos está mencionando. Hay un aumento de toma de conciencia, pero evidentemente también hay un aumento de casos y de problemáticas, probablemente también debido a esta pandemia. De eso vamos a estar profundizando después de la pausa, doctor. Le pido que se quede con nosotros. Ya regresamos aquí en Espacio con el doctor Carlos Bromley, que es psiquiatra del Ministerio de Salud. Doc, antes de salir a la pausa estábamos conversando sobre cómo esta pandemia también había incrementado o había sido una influencia para el incremento de los casos que buscan ayuda en salud mental. ¿Qué tipo de aspectos son los que pueden haber influido dentro de esta pandemia, dentro del virus COVID, el miedo a quedar enfermo, las pérdidas de seres queridos, los problemas económicos? ¿Qué aspectos son los más resaltantes que han influido en que la situación se complique más a nivel emocional? Los aspectos más importantes que están ocasionando este incremento de los problemas de salud mental tienen que ver primero con la cuarentena. No olvidemos que hemos estado al inicio de la pandemia en cuarentena total, absoluta. Solamente salíamos para hacer algún que otro trámite bancario, comprar nuestros víveres y en algunos casos excepcionales realizar algún trámite laboral. Íbamos a las farmacias a comprar medicinas y nada más. Entonces, el encierro, el estar permanentemente sin poder salir como lo hacíamos antes, la pérdida de la libertad, más aún en países como el nuestro, en donde los espacios de vivienda son reducidos, son espacios pequeños, y nuestras familias suelen tener 4, 6, 8 integrantes del grupo familiar. En espacios reducidos, sin poder salir, pues ha sido un factor importante. Otro factor importante dentro de los determinantes sociales de la salud mental es el problema económico. Hemos visto reducir nuestros ingresos, en algunos casos se ha incrementado el desempleo, las deudas, no hay cómo pagarlas. También ha influido en el caso de las niñas, niños y adolescentes dejar de ir a clases presenciales.
Es que son espacios donde no solamente se recibe instrucción, sino se sociabiliza, se hacen amistades, se encuentran los tutores y los profesores de los colegios, personas con quien conversar, con quienes disipar algunas dudas, además de los que tenemos en la propia familia, ¿no? Entonces, estos problemas han incidido tremendamente en la salud mental de nuestra población, tanto en el Perú como en el mundo. Y, doctor, ¿es muy atrevido poder llegar a concluir si es que hay alguna etapa del desarrollo, hay una edad en la cual ha pasado más difícil este momento emocional, este momento de pandemia? O sea, podemos decir que quizás quienes más han sufrido son los adultos mayores, podemos concluir que quizás pueden ser los adolescentes, o no, es muy difícil acercarnos a una conclusión como esa. Esa pregunta, Franco, nos la estuvimos haciendo y estuvimos analizándola y hemos concluido que hacer el análisis por grupos de edades no es correcto. Difícil. Sino más bien hacerlo por determinados grupos, por ejemplo, ocupacionales. Los que más han sufrido y siguen sufriendo esta pandemia son los trabajadores de salud. Los médicos, las enfermeras, los técnicos de enfermería, que han estado permanentemente, día tras día, por muchos meses, salvando vidas, estando al lado de los pacientes, dándoles tratamiento, brindándoles soporte emocional, atravesando un estrés muy intenso y con el miedo de retornar a sus casas con el virus y contagiar a sus familiares. Hay muchos trabajadores de la salud que por meses no han ido a sus hogares, no han ido a sus casas. Algunos han alquilado pequeños cuartos, departamentos cerca de los hospitales donde trabajan para dormir ahí, en sus horas de descanso. Hay médicos que han dormido en sus autos, en las cocheras de los hospitales. Entonces, esta población es la primera que ha sido y que continúa siendo gravemente afectada por la COVID, los trabajadores sanitarios. ¿Y qué tan protegidos, perdón, doctor, que le interrumpa, qué tan protegidos están en relación a la salud mental? ¿Están teniendo alguna intervención? ¿Es fácil que una persona profesional de la salud busque ayuda en relación a la salud mental? ¿Se vuelve una situación difícil? ¿Cómo se ha sostenido esa carencia o esa dificultad? Felizmente, nuestro país no ha sido el primero en afrontar esta pandemia. Han habido otros países anteriores, donde comenzó primero la pandemia. Y de ahí hemos podido nosotros rescatar las experiencias ya vividas. Entonces, con tiempo nosotros implementamos en los hospitales COVID de nuestro país equipos de apoyo psicosocial. Equipos con profesionales de salud mental de los propios hospitales, psiquiatras, psicólogos, enfermeras en salud mental, dispuestos a atender a todos los profesionales que trabajaban directamente con pacientes con COVID. Se les ha brindado apoyo, se ha estado y se continúa estando permanentemente a su lado, y en caso necesario ya se les brinda atención especializada, sea en el mismo hospital o en algún lugar cercano al hospital. Importante. Ellos y ellas, han tenido una labor admirable y loable en todo este espacio de tiempo, y me imagino también, y hemos podido constatar los niveles altos de estrés, de preocupación y también de tristeza, porque así como la vocación los llevaba a salvar vidas, también me imagino que han dado la cara en situaciones de muerte, que es bastante difícil emocionalmente sostener. Ahora, y en base a eso, doctor, ¿cómo podríamos identificar que una persona está pasando por un momento difícil y que ya no es una incomodidad que podemos manejar en el día a día, que ya no es un problema que en base a un apoyo con el soporte familiar o con los amigos se puede sostener, sino que ya necesita
buscar una ayuda profesional. Antes de eso voy a abrir las líneas de teléfono para que las personas también nos llamen y tengan si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre este tema de la salud mental en general, especialmente en estos 2 años que hemos vivido. Nuestros números son 212-4100 y el 212-4090. Ahora sí, doctor, ¿cómo podemos identificar que una persona ya está con dificultades, que tienen que o necesitan una intervención profesional? Cuando yo me doy cuenta que no estoy funcionando, igual que el resto de mis compañeros de trabajo, por ejemplo, o que no estoy rindiendo igual que el resto de compañeros de estudio que estuviera en el colegio o en la universidad, ya debo pensar que algo me está sucediendo, que algo está interfiriendo con mi funcionamiento, aún en tiempos de pandemia. Hay un estándar mínimo. Y si además voy detectando problemas cada vez más comunes, por ejemplo, que no duermo bien, que un día, 2 días, una semana no duermo bien, me despierto durante las noches, tengo pesadillas, no tengo apetito, que pierdo interés por las cosas que normalmente me causaban interés, que no disfruto a pesar de las restricciones del ambiente familiar, de la relación con mi pareja, con mis hijos. Cuando me comienzo a poner irritable, baja mi tolerancia a la frustración, en algunos casos hasta violento, pues es ocasión para entender yo o alguno de mis familiares cercanos o amigos que algo me está pasando, que no estoy conduciéndome de manera normal. Y ahí es oportuno buscar ayuda especializada. ¿Y cuál es el riesgo, por ejemplo, si una persona en ese momento decide posponer esa búsqueda de una ayuda profesional? ¿A qué riesgos se enfrentan? ¿Qué complicaciones podrían venir? Bueno, lamentablemente, Franco, el riesgo extremo en una situación de depresión, donde aparecen pensamientos pesimistas, falta de alegría, de energía, de vitalidad, disminución de las cosas que normalmente yo hacía, pérdida de interés, puedo comenzar a pensar que la vida no tiene sentido. Y de ahí al intento de suicidio y al suicidio mismo no hay más que un paso. Esta es la situación extrema que se podría presentar. En caso no se atienda un malestar o un problema de salud mental, empeora. El problema empeora, no se cura solo, no se recupera la persona porque pasó de un día a otro o de una semana a otro. Ya cuando hay este tipo de malestares, de problemas, hay que buscar ayuda especializada porque uno puede entrar en una cascada y terminar en fatalidades. Qué importante lo que menciona. En realidad, cuando hablamos de la salud mental, estamos hablando de un eje importantísimo en el desarrollo de los seres humanos, en la vida. Si es que nosotros lo tomamos como si no fuera algo realmente importante, si pensamos que puede estar bajo nuestro control, pero como usted mismo dice, doctor, empieza a dar algunas señales, algunos indicadores, especialmente en los hábitos, como la alimentación, como el sueño, como el interés, la motivación hacia las cosas que nos gustan. Y no estamos hablando de, bueno, ya no me provoca hacer algo porque antes me gustaba y ahora no. No, estamos hablando de algo que sí me apasiona usualmente y ahora no le encuentro el gusto. Es como si fuera una comida sin sabor. Entonces nos está dando ciertos indicadores de que algo emocional nos está pasando y hay que intervenir, porque las complicaciones pueden ser bastante difíciles y bastante problemáticas para nuestra vida y para nuestro bienestar emocional. Vamos a irnos una pausa y regresamos aquí en Espacio, que nos está llamando desde San Martín de Porres. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes, te doy la bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto. El gusto también es nuestro. Gracias más bien por habernos esperado. Te escucho. ¿Cómo vas? Yo quería aprovechar la intervención del especialista. Ahí está todavía. Sí. Que el tema preocupante es la salud mental en el país, pues, ¿no? Sé que hay un plan de salud mental y creo que lo estaba liderando el Noguchi. No sé hasta qué punto sería cierto eso. Parece que el MINSA. Pero aparte de eso, lo que me interesa comentar es, yo he sido policía. Estuve a cargo de 2 años y medio de la sección familia de las comisarías. Y hay un problema en la atención de los policías que atienden, valga la redundancia, la denuncia por violencia familiar. Cada denunciante tiene 1000 problemas que
pueden ser, mayormente son trágicos, pues, ¿no? O que son de violencia, que son de estresantes, que el policía lo asimila y lo perjudica. ¿Por qué lo perjudica? Porque el policía también es jefe de familia, el policía también tiene su problema de familia, tiene problemas con los hermanos, con los padres, con la esposa, con los hijos, deudas y mil cosas. Entonces, los policías, que el policía al momento de llegar a trabajar lleva consigo, se incrementan al escucharle, obligadamente tiene que escuchar a la denunciante toda la carga de problemas que recibe de ella. Pero el problema no le acaba ahí al policía. Los comisarios, los jefes, siempre están presionando para que el policía atienda rápido y emita sus informes de familia al fiscal o al juez según corresponda, en los plazos que establece la ley. Y los plazos son incumplibles, cada año son más incumplibles porque las denuncias se incrementan significativamente y los policías siguen siendo la misma cantidad numéricamente en las comisarías. La ley establece que son 24 horas de plazo para remitir a los jueces, es imposible porque en 2016 se recibían como un máximo de 4 o 5 denuncias y ahora reciben de 10, 15, 20, hasta más a veces denuncias diarias. ¿Eso qué significa? De que el policía de familia es susceptible de ser sancionado disciplinariamente. Y no solo eso, el artículo 377 y 378 del Código Penal establece que el retraso, la omisión de remitir esos informes de familia al fiscal o al juez tiene una sanción penal. Okay. En ese ambiente trabaja el policía de familia y el policía de familia se encuentra en todo el territorio nacional, porque en todas las comisarías hay una sección familia y un auxiliar de policía de familia, pero la policía no hace nada al respecto por la salud mental de esos policías. Entonces quisiera un comentario del especialista, y no sé hasta qué punto el MINSA o el Noguchi podrían incorporar a los policías en su programa. Muchas gracias por escuchar. No, gracias a ti, Mario, por hacernos ver este punto importante. Doctor, así como hemos estado hablando sobre las capacitaciones, sobre el soporte emocional en los profesionales de la salud, ¿qué planes, qué proyectos hay o no hay en relación a los policías que también han estado en la primera línea de batalla contra el COVID y esta enfermedad y todas las dificultades que nos estaba mencionando también Mario? Sí, Franco, el haber logrado tener en un año 1.300.000 casos atendidos en salud mental en los diferentes establecimientos de salud del Ministerio de Salud, incluidos los centros de salud mental comunitaria, no es porque simplemente las personas comenzaron a ir, sino porque el Ministerio de Salud está poniendo en marcha la reforma de la salud mental. Y esto incluye no solamente a los establecimientos del MINSA, sino también al Seguro Social, a las sanidades de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. Se ha conformado el Comité Nacional de Salud Mental para implementar esta reforma en todos los sectores. ¿Qué implica esta reforma? Implica tener centro de salud mental comunitaria en cada comunidad, en cada sector, en cada lugar donde hayan personas. Llevar la atención a donde están las personas y no que las personas vayan a buscar atención a algún sitio. Atendidos por un equipo profesional de 22 médicos, psiquiatras, médicos de familia, psicólogos, enfermeras, asistentes sociales, profesionales de salud mental. Y que esta atención sea para promover la salud mental, para prevenir los trastornos de salud mental, para atender a las personas con problemas de salud mental y para recuperarlos. La Policía Nacional del Perú está incluida dentro de esta reforma. Desde el año pasado ya está en funcionamiento un protocolo de acción conjunta entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de los centros de emergencia mujer y los centros de salud mental comunitaria para atender a la población que la policía capta con problemas de violencia familiar. Entonces ya la policía por sí sola no es responsable de todo el paquete de... Se le da una mano. Ya estamos trabajando de manera conjunta con la policía en las diferentes comisarías para que estén capacitados para actuar y en este camino también mejorar su propia salud mental. Ok, doctor. Importante porque sí, nos llama la atención la relevancia de trabajar
con distintas ocupaciones, como usted en algún momento mencionó, sobre, en vez de hablar de grupos de edad, grupos ocupacionales. Y obviamente la policía ha estado bastante al frente de estas situaciones tan complicadas. Tenemos una llamada más de Yasmín desde Puente Piedra. Te escuchamos, Yasmín. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Cuéntanos, te escuchamos. Mire, en diciembre del 2020, ya más o menos un año, me aparecieron unos bultos acá en el pecho. Entonces yo fui al hospital, pero me decían que no se atiende sin que previamente hayan hecho una evaluación en la posta. De todas maneras me quedé ahí, doctor, porque yo necesitaba que me atiendan como emergencia, pero luego me dicen que no es emergencia para el INEM. Y me quedé, aunque usted no lo crea, parada afuera como un soldado 36 horas y sin dormir para que me atiendan. O sea, prácticamente le robé. Después de eso, doctor, me tenían que citar como que creo que 15 días después, te dan un papelito, un documento, y total que me negaban la atención, que la misma doctora te tiene que ver, y no está la doctora en enero, y no está la doctora en febrero, y que se de vacaciones. Al final, doctor, ya pasó un año, pero yo ahora ya no puedo caminar. Entonces ya he vuelto con ayuda, pero doctor, ¿sabe qué? Volví a decirle lo mismo y le digo, mire, yo no podía inclusive venir después de que ya no podía caminar porque no tenía la silla de ruedas y recién he podido conseguir, hace una semana, le digo, cuando me han atendido, la silla de ruedas, sin mentirle. Y total que me seguían negando la atención, doctor. Me seguían dando largas o simplemente me paseaban. Al final voy al área que dice quejas. Y doctor, no se imagina, como le dije que ya no quiero nada, si no me van a atender ya no quiero nada del CIS, inclusive no me sirve, le digo porque si no tengo atención, ¿para qué? Pero igual voy a poner mi queja. Salió una persona que dice que es como la segunda de la asistente social, como la ayudante, pero también tiene que ver con eso. Y como le dije, sí que voy a poner la queja, ellos asustados, que no, que le van a poner una multa, usted no diga nada y que yo me callo. Ok, Yasmín. Importante lo que te escuchamos. Sale una abogada y dice que ella protege al hospital. O sea, mi vida no le importa, le tomo foto o fotocopia de mi documento y simplemente que yo me calle. Salió luego una tercera mujer que también es la asistente social. ¿Y por qué le digo mujer? Porque sus gafetes lo tienen volteados. O sea, ellos saben mi identidad, mi información. Nosotros ellos no. Difícil lo que nos estás contando. Definitivamente, de todas maneras, este tipo de situaciones tenemos que prevenir. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa, Yasmín, y te prometo que te vamos a responder para ver cómo te podemos orientar y ayudar. Ya volvemos aquí en Espacio Vital. En Espacio Vital estábamos conversando sobre la importancia de la intervención en la salud mental, cuándo debemos ir en búsqueda de una ayuda. Habíamos recibido la llamada de Yasmín, que nos estaba contando que hace más de un año, aproximadamente un año, había encontrado unos bultos en su pecho y que entre distintos lugares, porque fue a varias veces y hubo dificultad o no la atendieron o pasó varias horas en la calle e incluso luego de pasar tantos meses ya no podía caminar. Entonces había vivido todo este problema de atención que le podría haber también generado estas dificultades. En todo caso, doctor, para no ir al tema médico en sí, porque hoy estamos profundizando sobre la salud mental, ¿qué le podemos recomendar a Yasmín o cómo podemos profundizar este tema en relación a la psicología? Cuando se demoran, cuando hay dificultad en la atención, ¿cómo nos afecta emocionalmente esto y cómo podemos trabajarlo? Bueno, lo primero que yo estuve pensando, escuchando a Yasmín, caramba, qué mujer tan valerosa, tan fuerte y tan persistente en la búsqueda de lograr su salud, una buena salud, de enfrentar sus problemas de salud y resolverlos, a pesar de las dificultades para su atención. A todos nos ha golpeado la COVID y los servicios de salud en general también han sido afectados. Hay muchas dificultades para brindar una buena atención. Yo lo que le pediría a Yasmín que persista. Veo que tiene una resiliencia importante, que es la competencia para hacerle frente a la adversidad y salir adelante, y que esa persistencia en cualquier momento va a dar sus frutos. Que busque la manera de insistir en el hospital,
que haga las denuncias que su derecho le brinda hacer. Hay instancias dentro del Ministerio de Salud y fuera de él, como Su Salud, para hacer estas denuncias a través de las cuales se puede mejorar y se debe mejorar la atención en los establecimientos de salud en general, y que, bueno, pues trate en el día a día de entender, a pesar de lo difícil que a veces es una enfermedad, que su vida no es la enfermedad, que su todo no es la enfermedad, que la enfermedad es parte de su vida, parte de lo que le tocó. Nadie elige qué enfermedad tener, pero sí podemos elegir cómo vivirla. Y la mejor manera de vivirla es irla repensando en base a lo que vamos sufriendo, a las limitaciones que vamos teniendo, y mantenernos siempre activos, luchando por conquistar una buena salud y compensando esas vicisitudes con otro tipo de actividades que nos van a permitir, por lo menos, no estar tan mal. Gracias, doctor. Y eso, y importante también el hecho de que haya llamado, porque es una alternativa. El que ella nos busque y que salga en los medios de comunicación, que están habiendo estas problemáticas, nos hace tomar conciencia, ¿no? de que hay mucho todavía terreno por trabajar, porque hay muchas personas que están necesitando este tipo de intervenciones. Mirta también nos está llamando desde Independencia. ¿Cómo estás, Mirta? Te doy la bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Doctor, justo interesante el problema, el tema que están tratando de salud mental. Yo tengo mi familiar muy cercano. Hace 4 años y medio o a 5 no sabía realmente lo que tenía, ¿no? Porque nadie de mi familia teníamos esa depresión, ¿no? Uh-huh. Y si de repente no nos dábamos cuenta que era depresión, en este caso, este familiar poco a poco se fue deteriorando en su salud hasta que tuvimos que llevarlo al hospital Niguchi, uh-huh. ¿no? Y lo que pasó ahí, que dijeron que no nos podían atender ahí porque él venía de otra zona. Lo mandaron a la zona porque no era caso de emergencia. Pero en la zona donde realmente se fue tratando, dijeron que tenía que tener una vigilancia familiar y que constantemente se llevara a sus consultas. Pero así se cumplió. Pero lo que pasa es que constantemente cambiaban el personal médico, sobre todo de psiquiatría, ¿no? Y solamente iba 2 meses, 3 meses, 4 meses, cuando de repente ya era otro el personal. Y nuevamente empezar como de nuevo, ¿no? Como de las medicaciones. Y eso como que no le iba yendo bien, y más bien lo vi deteriorar más de lo que empezó. Ahora entró la pandemia y ya no quería ir por miedo a contagio, por miedo, no, aparte de que se cerraron las consultas, solamente era por radio, pero hasta ahorita no tengo cómo volverlo a llevar en esas condiciones. Mirta. Y ahora mi preocupación es si es que con esto de la pandemia, si que realmente puede haber alguna facilidad para poder llevarlo y tener ya sus terapias, porque lo que yo veo es terapias. Ok, Mirta, gracias por tu llamada. ¿Qué le podríamos responder, doctor, a Mirta, que está con esta inquietud sobre este familiar con depresión? La depresión adecuadamente tratada le permite a la persona que la padece una recuperación total. Los centros de salud mental comunitaria que el Ministerio de Salud tiene a nivel nacional realizan diferentes tipos de atención, entre ellas las visitas domiciliarias, Franco. En caso de ser necesario, el personal profesional de estos centros acude a los domicilios de los pacientes, de los familiares, para brindarles atención. Hay que insistir, ya se abrieron hace un buen tiempo la atención presencial en estos centros. Así que hay que acudir, hay que buscar la consulta, la cita y ser atendidos, porque de no hacerse, la depresión es peligrosa, puede finalmente de manera extrema llevar al suicidio. Ahora, pero bien tratada es
una recuperación total de la persona. Ahora, doctor, a las personas que nos están oyendo y están identificando que tienen que trabajar emocionalmente consigo mismos, consigo mismas o con sus familiares, ¿a dónde deben acudir? Para evitar justamente estar yendo a lugares donde luego nos van a pasar a otro lugar. ¿A qué lugar específico es donde podemos acudir para encontrar ayuda? ¿Y a qué teléfonos, a qué espacios también? Estoy repitiendo insistentemente la existencia de los centros de salud mental comunitaria en nuestro país, que son centros de atención de salud mental, conformados por equipos de profesionales de salud mental, médicos psiquiatras, de familia, psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, etcétera. En el portal del Ministerio de Salud, en la parte inferior izquierda, está el link, Centro de Salud Mental Comunitaria. Uno entra ahí y están mapeados por distrito los centros. Uno con su dirección puede ubicar al más cercano a su domicilio y acudir. Y finalmente la línea 113, opción 5, brinda atención, consejería y orientación. Si uno llama ahí, también le van a dar el sitio donde puede acudir a atenderse de manera rápida. No hay que ir ya, como antes, a los hospitales psiquiátricos ni a lugares alejados de su domicilio. Ok, doctor, gracias por eso. Es importante. Y usted nos mencionaba que la línea 113 estaba a las 24 horas para que podamos llamar en el momento que sea necesario. Doctor, le quiero agradecer por haber estado presente en nuestro programa. ¿Alguna última recomendación como para ir cerrando? Decir que la salud mental es responsabilidad de todos nosotros. Comencemos con nosotros mismos, nuestros familiares, nuestros amigos, siendo tolerantes en momentos de crisis como la que estamos viviendo. Entendamos que toda crisis tiene su principio y su final, y que lo más seguro es que estemos ya viendo la luz al final del túnel, que en 2022 las cosas van a mejorar y que todos debemos asumir nuestra responsabilidad de ser buenos padres, buenos hermanos, buenas parejas, buenos hijos, buenos ciudadanos. Eso va en beneficio tanto de uno, de la comunidad y del país. Muchas gracias, doctor, por haber estado acá en nuestro programa. Desde aquí le deseamos un feliz año y le mandamos un fuerte abrazo. Feliz año también, Franco. Un abrazo. Ya nos estamos viendo. Ya saben, entonces tomen en cuenta la salud mental. Hay que tenerla de todas maneras mapeada. Hay que trabajar. ¿Por qué? Porque nuestro bienestar emocional es súper relevante, al igual que nuestra salud en general. Desde aquí les mando un fuerte abrazo.